Buenas tardes, yo soy Fabio Doktorovich. Vamos a hablar del grupo 15, también llamado nicógenos o grupo del nitrógeno. En particular, en este primer video de los 5 que vamos a subir en los próximos días, vamos a enfocarnos en los elementos del grupo. Entonces estamos aquí en el grupo 15, en el bloque P. Ustedes ya han visto los calcógenos, grupo 16, y los halógenos, grupo 17. Y en las próximas clases vamos a ver el grupo del carbono y el grupo del boro, con lo cual vamos a completar el bloque P. Entonces, ¿cómo son los elementos en su estado natural? El nitrógeno es un gas, como ustedes bien saben, está en el aire, que respiramos oxígeno, pero el aire contiene un 78% de nitrógeno. Acá lo estamos viendo como nitrógeno líquido, en la próxima transparencia veremos un video sobre eso, pero todos los demás elementos son sólidos. Arsénico, antimonio y bismuto tienen un aspecto metálico, como podrán ver son brillantes. El arsénico es quebradizo, son más maleables el antimonio y el bismuto, es decir, tienen de alguna manera mayor carácter metálico en cuanto a esas propiedades, pero sus conductividades van disminuyendo a medida que bajan, de modo que no está muy clara la diferenciación entre metales y metalógenos. En cuanto al fósforo, se presenta en distintas variedades alotrópicas, principalmente el fósforo blanco, que es el más reactivo, reacciona en presencia de oxígeno explosivamente. Hay un video en la guía de trabajos prácticos que pueden observar. Por otro lado tenemos el fósforo negro, que es el más estable dinámicamente, y el fósforo rojo, que tiene cierta reactividad frente al oxígeno, es el fósforo que utilizamos en nuestras casas. Es decir, no reacciona espontáneamente con el oxígeno, pero en presencia de fricción, es decir, de calor, ocurre una reacción que produce la llama que estamos viendo. Bien. Ahora vamos al siguiente. Aquí podemos ver un video muy interesante en el cual está tirando nitrógeno líquido en ese balde que observamos ahí, en primer lugar. Eso es nitrógeno líquido en el balde, y ahora le va a tirar agua caliente. Miren lo que ocurre. Bien, no traten de hacer este experimento, no traten de hacerlo en su casa, por favor. Aquí tenemos las propiedades periódicas de los elementos del grupo. Bien. Lo que querría resaltar de aquí, esto lo pueden después mirar ustedes tranquilos, voy a poner el láser ahora sí, es un par de cosas principalmente. Fíjense, el radio atómico aumenta muchísimo de nitrógeno a fósforo, después no aumenta tanto en proporción, especialmente aquí, después aquí vuelve a aumentar, pero la mayor diferencia la vemos entre nitrógeno y fósforo. Y eso hace que la energía de ionización, por ejemplo, disminuya abruptamente en nitrógeno a fósforo, pero luego no tanto. ¿Sí? Y también lo mismo pasa con la electronegatividad. Es muy electronegativo el nitrógeno, pero después de fósforo a bismuto prácticamente no hay variación en la electronegatividad. Es decir, tenemos un salto importante entre nitrógeno y fósforo, mayor que el salto después cuando bajamos en los elementos del grupo. La configuración es NS2-NP3, lo cual vamos a ver que nos va a dar lugar a tener la posibilidad de un amplio rango de estados de oxidación desde negativos a positivos, es decir, desde -3 a +5. Esto es lo que de alguna manera está diciendo esta transparencia. Aquí tenemos todos los potenciales de oxidación del nitrógeno, ¿sí? Para ir desde nitrato, esta oxidación +5, hasta amonio, en medio ácido, es decir, amoníaco, en esta oxidación -3, y como pueden ver, pasa por una cantidad muy grande de estados de oxidación. ¿Sí? Fíjense que acá podemos contar prácticamente que tenemos todos los estados de oxidación posibles entre +5 y -3 en estos compuestos que estamos observando acá. Por otro lado, bueno, lo que hace la alta electronegatividad del nitrógeno es que en general va a tener estados de oxidación positivos con los elementos más electronegativos, es decir, con oxígeno y con flúor, por lo tanto mayormente vamos a ver compuestos con el nitrógeno como estado de oxidación negativo, ¿sí? Excepto, por ejemplo, los óxidos y oxoácidos que estamos observando acá. Bien.
Si les repaso brevemente lo que habían visto en química general y dinámica 1, con respecto a los orbitales moleculares para oxígeno y flúor, tienen esta forma. No hay mezcla de los orbitales 2s y 2pz, pero cuando pasamos al nitrógeno sí hay mezcla de esos orbitales, y eso hace que se inviertan las energías de los orbitales 1pi y 2 sigma en el nitrógeno. ¿Sí? Esto es importante porque, bueno, ahora vamos a tener los electrones ubicados de manera diferente. ¿Cómo están ubicados los electrones en esos orbitales? Lo vamos a ver luego de hablar de esta transparencia. Esta transparencia nos habla de algo que creo que ustedes no han visto hasta el momento, que se denomina efecto de par inerte. Lo que dice el efecto de par inerte es que hay un aumento en la estabilidad de los estados de oxidación menores al bajar en el grupo, especialmente en los elementos del el último periodo, en este caso sería bismuto, es decir, se estabiliza el estado bismuto 3 con respecto al estado bismuto 5. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, hay dos efectos principales que estabilizan esos orbitales 6, 2s. Es decir, tenemos una cantidad de electrones, ¿no? 5 electrones que están ubicados en orbitales s y orbitales p. Entonces, lo que ocurre en el caso del bismuto es que los electrones ubicados en los orbitales p se pueden retirar con mucho mayor facilidad que los electrones ubicados en los orbitales s. ¿Por qué es eso? Bueno, porque hay una estabilización del orbital 6, 2s por dos efectos principales que mencionamos aquí abajo. El apantallamiento es bastante pobre de estos orbitales 4d y 5f sobre el orbital 6s, por lo tanto el orbital ve la carga nuclear efectiva en gran proporción. Y por otro lado hay algo que se llama efecto relativista. A medida que los orbitales se hacen más grandes, los electrones van a mayor velocidad y se acercan a la velocidad de la luz. Cuando se acercan a la velocidad de la luz, la teoría de Einstein dice que su masa aumenta, de acuerdo a esta teoría de la relatividad. Ese aumento de masa de los electrones hace que el orbital se contraiga y por lo tanto se aumenta la energía de ionización del orbital, haciendo más difícil quitar esos dos electrones. Por eso es mucho más fácil obtener bismuto en estado de oxidación 3 que bismuto en estado de oxidación 5. Este mismo efecto de par inerte se aplica a los grupos aledaños 13, 14, 15 y algunos autores también lo aplican al grupo 16. Ya no se ve en el grupo 17 de los halógenos. ¿Por qué? Porque en el caso de los halógenos hay una contracción mayor de los orbitales ya del primer halógeno, del flúor, y esto hace que al bajar no ocurra el mismo efecto que en los demás grupos del bloque P. Pasamos al nitrógeno entonces. Habíamos visto el orbital molecular previamente sin los electrones. Acá tenemos los electrones indicados y podemos ver el HOMO y el LUMO ubicados aquí. Como podemos ver, el nitrógeno es un singlete. Ocupa el 78% de la atmósfera es nitrógeno, es muy inerte, es decir, muy poco reactivo, reacciona con muy pocos compuestos y cosas a temperatura ambiente. El litio es una de las pocas cosas con las cuales reacciona a temperatura ambiente, produciendo nitruro de litio. ¿Esto por qué es? Bueno, porque tenemos un enlace nitrógeno-hidrógeno triple enlace a muy poca distancia y muy fuerte. Después vamos a ver ahora las energías de ese enlace. Y el nitrógeno, por otro lado, es no polar. Y su energía de iniciación es bastante alta. ¿Qué pasa con el enlace nitrógeno-nitrógeno? Podemos verlo acá. Si uno quiere romper ese enlace, bueno, la constante de equilibrio es extremadamente negativa, como podemos ver, está completamente a la izquierda. La entalpía de esta reacción es muy alta, así que ese enlace es muy fuerte. La energía de este triple enlace equivale a 6 veces la energía de un simple enlace nitrógeno-nitrógeno. Si comparamos con el carbono, el triple enlace es solo 2,5 veces la energía. Es un enlace muy fuerte por el solapamiento pi de los orbitales, que es muy bueno. Aquí podemos ver entonces las energías de enlace covalente. Vamos a comparar las energías de los enlaces simples de nitrógeno y fósforo con los triples. Aquí podemos ver lo que decíamos recién. El enlace simple nitrógeno-nitrógeno es un enlace débil. ¿Por qué? Porque tenemos el efecto de la repulsión
entre los pares electrónicos ubicados sobre los nitrógenos. Mientras que el enlace triple es un enlace muy fuerte, ¿por qué? Porque el solapamiento es muy bueno para los orbitales pi. Entonces ese enlace es extremadamente fuerte comparado con el de fósforo-fósforo, por ejemplo. Ahora, si vamos al enlace simple, volvemos, vemos que el enlace fósforo-fósforo es más fuerte que el nitrógeno. ¿Por qué? Porque justamente el efecto de repulsión entre los pares electrónicos es ahora menor por el mayor tamaño de los átomos de fósforo. Es decir, resumiendo de alguna manera lo que queremos decir, es, fíjense que es más fuerte el enlace simple fósforo-fósforo, pero la mitad de débil, digamos, el enlace triple fósforo-fósforo con respecto al nitrógeno-nitrógeno. ¿Por qué? Porque prevalece el solapamiento de los orbitales para formar los enlaces pi. El nitrógeno se puede obtener por dos métodos principales. Como ya sabemos, hay un montón de nitrógeno en el aire, entonces el aire se puede licuar y se puede destilar. Son diferentes las temperaturas de ebullición del nitrógeno y el oxígeno, así que con una columna o un equipo apropiado se pueden destilar perfectamente. Y la otra posibilidad es utilizar membranas. Lo que está mostrando la figura es la utilización justamente de una membrana a partir de aire, en la cual la membrana es permeable al oxígeno que sale, y el nitrógeno entonces va por un lado y el oxígeno va por el otro y los separamos. Con respecto a los otros elementos del grupo, acá tenemos algunas estructuras de los que ya habíamos mencionado. El fósforo blanco es fósforo 4, es muy reactivo, reacciona con el oxígeno para dar el óxido correspondiente. El fósforo rojo es el que les dije de los fosforitos de nuestra casa, es menos reactivo, y finalmente el más estable es el fósforo negro que mostramos antes, que se obtiene aplicando calor y presión sobre el fósforo rojo, que es amorfo. El arsénico en general, como el antimonio y el bismuto, habíamos visto que son metálicos. Hay una forma de arsénico 4 también, pero es menos estable que el arsénico de tipo metálico. Vamos a hablar ahora entonces de la obtención de los elementos. En el caso del fósforo partimos de fosfato de calcio que se reduce con carbono, un horno eléctrico a alta temperatura, produciendo fósforo 4. Para obtener los demás elementos también se obtienen por reducción. Bueno, en realidad en este caso la arsenopirita simplemente por descomposición, por calentamiento, ¿no? Pero en ausencia de oxígeno, es decir, en condiciones reductoras, se obtiene arsénico en estado gaseoso a esa temperatura. El antimonio se obtiene a partir del sulfuro de antimonio por reducción con hierro, y el bismuto a partir del óxido correspondiente, el bismuto 3, que se reduce con carbono a bismuto 0, y es un subproducto de metalurgias de distintos metales. En esta última transparencia vamos a mostrar el diagrama de Frost del grupo 15, ustedes ya han visto diagramas de Frost. Acá nuevamente tenemos los potenciales de reducción, para ir desde nitrato, disculpen antes que creo que dije oxidación, son potenciales de reducción para ir desde nitrato, esta oxidación más 5, hasta amonio, esta oxidación menos 3 del nitrógeno. Lo que quería mostrarles en particular del diagrama de Frost es que si se fijan, comparando nitrógeno versus fósforo, es mucho más estable el estado menos 3 en el nitrógeno que en el fósforo. Eso es esperable porque el nitrógeno es mucho más electronegativo que el fósforo. Y si vamos a los estados más 5, observemos la pendiente que tenemos desde el estado 3 al estado 5 del bismuto. Es una pendiente muy alta, mucho más que la de los otros. ¿Por qué? Bueno, se está hablando del efecto de par inerte. El estado de oxidación más 3 es mucho más estable que el estado de oxidación más 5. Es decir, es muy difícil arrancar esos dos electrones del orbital 6,2s para llegar a tener el máximo estado de oxidación. Entonces, bueno, eso se manifiesta claramente en este diagrama de Frost. Con esto damos por terminado el primer video del grupo de nitrógeno.